Acá, ¿cuántos conocieron personalmente a Sueldo? Somos unos cuantos. ¿Alguien se acuerda de haberlo visto a Sueldo sin una sonrisa? Sin reírse. Mi primer encuentro con Sueldo fue siendo yo un joven estudiante dominico en una misión. Él entonces era todavía obispo de Orán. Mi primer recuerdo que tengo de él, y me acuerdo que lo saludé antes y eso, pero mi primer recuerdo que tengo de él, estábamos durmiendo todos en el patio de una escuela. Y a él le dejamos un aula para que pudiera dormir tranquilo, solo, sin los ronquidos, los gritos y las jodas de los changos que estábamos ahí, que siempre vieron a la noche que nos tirábamos con la almohada, al otro que le hacíamos la broma, que había fan. Y de repente lo vemos a Sueldo que viene con el pijamita, el pijamita, así entre medio de todos nosotros, ¿no? Y digo, es una imagen por ahí que uno piensa es banal, ¿no? Pero no tenía esa distancia del obispo del que le andaban arrastrando la cola, ¿no? Y se metió entre medio de nosotros. Yo quiero un catre acá, ¿no? Recuerdo cuando me ordenó a mí de diácono en el patio de tierra de una escuela. Me tiraron una lona de un techo de carpa porque yo pudiera tirarme con el alba ahí. Con tanta mala suerte que antes que me tirara yo para que me ordenara, se tiró un perro. Me dejó todo manchado, ¿no? Y Sueldo se reía a carcajadas cuando vio el perro ahí, ¿no? ¿Cómo? Sí, bueno. De ahí salí pulguiento, tal cual. Bueno. En el año 94, o mejor dicho, en 16 de diciembre del año 93, yo estaba estudiando en Alemania. Y me acuerdo que veo el noticiero, prendo el noticiero a las 8 de la noche de allá, o sea, no debe haber sido el 17 de diciembre, porque lo del 16 acá fue de días, bueno, no, de tarde fue. A la mañana, entonces sí fue el mismo 16. A la mañana. Y veo una casa estilo colonial incendiándose. ¿Dónde habrá lío en América Latina de nuevo, digo? Revuelta popular en Santiago del Estero, primera vez en la historia que hay una revuelta que quema los tres poderes al mismo tiempo. Noticia en la cuestión es que yo sabía que había nuestra comunidad en Santiago, era una comunidad muy unida, muy linda comunidad, de frailes, ¿no? Pero no sabía mucho más que eso, sabía que frailes estaban, eran gente que era amiga mía. Cuando tengo que volver el año siguiente me da el provincial 2 opciones para ir, y yo sin dudarlo dije, estos frailes me gusta, esta comunidad me gusta, lo que está pasando me gusta, y el obispo que está ahí es mi amigo, dije. Sueldo estaba todavía de auxiliar. Esa es una experiencia que de alguna manera todavía no me terminó de descubrir quién era Sueldo. Llego acá y me entero que con Sueldo las cosas, entre comillas, todo lo de recordar mejor, no andaban muy bien. Porque Sueldo llegó a esta diócesis con una misión encomendada por el episcopado argentino. Año 94, ¿recuerdan qué pasó en Santiago del Estero? Congreso Eucarístico. Sueldo llegó con la encomienda del resto del episcopado, alguna vez charló conmigo el tema y me lo dijo abiertamente, con la misión de lograr que los curas revoltosos de Santiago del Estero no tomaran control del Congreso Eucarístico, ¿no? Mediados de julio del año 95 se aproximaba la fiesta de Santiago Apóstol, la patronal, y estábamos reunidos en un salón un poco más grande, todo el presbiterio de la diócesis, regulares y seculares, y Sueldo nos manda una filípica que ocasionó una revuelta popular en medio del clero. Dice el directorio de no sé, bla, bla, que de número tanto, que los sacerdotes no deben meterse en política. Y yo dije, este no es el Sueldo que yo conocí. La cuestión es que varios nos enojamos, nos paramos y dijimos, oye, mira, está pasando esto, y a Sueldo se le iban abriendo los ojos así. ¿Alguien se acuerda? Bueno, lo puede ver en las fotos, los ojos de Sueldo eran muy penetrantes, bien redondos, miraba todo, enorme, era una cosa, ¿te acordás? Miraba para todos lados, veía todo, ¿no? Y ahí ya se le veía la cara de sorprendido. Pero esto muestra el talante y el genio del hombre.
que después al día siguiente cometió un error, pero bueno. Se sorprendió tanto de que todos, con miradas muy distintas a lo mejor, todos los del clero prácticamente les dijéramos, no me vengas con ese cuento, acá hay que hacer y decir algo. Y nos dijo, empecemos la reunión de nuevo. Nos dividió por decanatos y nos pidió un informe a cada decanato de lo que estaba sucediendo en el decanato. Recuerdan algunos, para algunos de ustedes, a lo mejor el nombre del Tata Juárez significa algo, ¿no? Esto era la dictadura militar prolongada, espionaje, muerte sospechosa. Caudillaje. Era un caudillismo terrible. Caudillaje más que caudillismo, tal cual. La cuestión es que le pasamos el informe, cada uno se lo fuimos leyendo y se lo dimos en la mano, escrito a mano. No había tantas laptops en ese momento, ahora se lo hubiéramos pasado todo. Bueno, lo miró, lo leyó y dijo, esta va a ser mi prédica mañana. Nosotros nos quedamos mirando así. El episodio terminó resultando en parte casi grotesco. Sueldo mete la pata, que yo les decía, y adelanta el tema de su prédica en una conferencia de prensa. Estaba todo preparado para, ¿te acordás? Todo preparado para celebrar la misa fuera de la catedral y enfrente otra pequeña plataforma donde estaban los dos asientos para el gobernador y la gobernadora. Al día siguiente, celebración de la fiesta de Santiago Apóstol en Santiago del Estero, pone el mismo diario de acá, el Liberal, que en ese entonces no era el dueño, el sátrapa que soy. No es que fueran mucho mejores, pero un poco mejores. Y la foto eran los dos sillas vacías, ¿no? Esa fue la ruptura. Pero una ruptura que al mismo tiempo simbolizó dos cosas. Uno, una conversión. Dos, un ritmo que en algún momento creo que muchos de nosotros al menos nos costaba seguirle a Sueldo. Casi diría, fue una especie de espiral en que el conflicto de alguna manera fue creciendo, pero porque los conflictos en la sociedad eran enormes y Sueldo no podía dejar de referirse a ellos y no podía dejar de estar en el medio de ellos. Más de una vez estaba en ese entonces trabajando con la pastoral social con un gran cura de aquí de la diócesis, Sergio Lamberti, que era el director de la pastoral social hasta el día de hoy, y nos llamaba, vamos que tengo que ir a hablar con los campesinos, vamos a tal lado, vamos a tal otro, ¿no? Muchas veces volver a las 3 de la mañana al convento porque habíamos ido a algún lugar o a celebrar una misa o a acompañar a alguien. Pero hay uno de esos viajes que a mí me impresionó mucho y que fue el reflejo de su vida interior y de cómo ha ido evolucionando adentro. Habían no matado, pero había muerto a causa de los golpes y malos tratos de la policía un hombre en un pueblo de aquí del sur de la ruta, por la ruta 34, y había el cura, el párroco de aquel, que era Benjamín Ricarte, un padre italiano, lo habían matado a golpes. El hombre se había descompensado por la diabetes que tenía, y el pueblo entero se levantó contra la policía, era marcha, 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 y el cura delante. Entran un día, le rompen el sagrario y tiran todas las hostias. Entonces, Sueldo me dice, vamos, a mí a Sergio, hay que ir a hacer una misa de desagravio. Y en la prédica, prácticamente el eje de la prédica y todo lo que dijo en la prédica fue, ¿qué nos extraña que violenten el sagrario de la Eucaristía cuando se violenta el sagrario de la vida humana? Y esa era la gran preocupación de este hombre. Y estaba por eso siempre metido. Yo vivía en ese entonces en el barrio 8 de Abril, los de aquí de Santiago, San es uno de los barrios más populares de aquí de Santiago del Estero, y siempre se inunda, ¿no? Y en una de esas inundaciones llega Sueldo de zapatillas y se mete así entre la gente lo amaba, ¿no? Llega Sueldo y se mete entre zapatillas así. Digo, yo si hubiera sacado una foto hubiera sido para tomarle el pelo mucho tiempo, porque se metió así, me acuerdo, en un rancho de repente, y era muy gracioso porque iba metiendo y agachándose así, claro, habían sacado toda la ropa para que se secara afuera, iba metiendo la cabeza, con perdón, entre ropa interior femenina, así, ¿no?
Y una de las mujeres que estaba ahí me hace así y me señala, mire, los zapatos de suelo, de zapatillas mejor dicho. Si los políticos vinieran así, ¿no? Y ese era parte del problema para la política de La Rioja, de Santiago del Estero, ¿no? Que ponía en evidencia a una casta que gobernaba para ella sola, que se alimentaba de la pobreza, que era otra de las cosas que decía siempre, este tipo de gobierno necesita de que haya pobres para poder subsistir, ¿no? Lo afirmó pilas de veces eso. Pero curiosamente nunca dejó de hacerlo sin una sonrisa, sin un chiste, sin una palmada de aliento. Y en secreto muchas de esas cosas. Yo me enteré de muchas cosas de él después de que murió en el barrio, porque recién ahí la gente me empezaba a contar que se había enterado, en mi barrio donde yo estaba, iba y al rato caía él, porque alguien le había comentado que doña tal estaba mal. Y sobre todo, en el barrio ese había en aquel entonces, no sé si sigue siendo así, una comunidad de travestis, con lo cual la enfermedad del SIDA era estaba muy extendida en el barrio, y los iba y los visitaba, ¿no? Es decir, no era solamente el que salía en los diarios de la proclama, sino que era ese para quien cada uno de sus curas, pero sobre todo cada uno de sus feligreses era importante, de sus fieles, de las ovejas que le habían sido confiadas. Y termino con mi última experiencia de sueldo, que es de sueldo muerto. No me voy a meter en el tema de si accidente o no accidente, yo creo que no lo fue, pero dejémoslo ahora de lado, porque no es lo que importa. Había que velarlo a sueldo y preparar las exequias y la misa y el entierro. Primero peleando con los obispos porque pedían que hiciéramos el entierro el lunes, para que pudieran llegar ellos. Y nosotros con Cachito Michelin estábamos atrás, Julio Sabac, Sergio Lamberti, Raúl Yugdar, Cacho, ponete fuerte, el domingo se hace el entierro. Porque si no el lunes no hubieran dejado a la gente ir. Como el 90% de los santiagueños vive o vivía en aquel entonces del empleo público, no hubieran podido ir al entierro de su pastor. Logramos salvarlo, el tema. Y fue para nosotros, para muchos de nosotros, una sorpresa lo que ahí sucedió. Habíamos arreglado que a las 2 de la mañana se iba a cerrar la catedral, se iba a volver a preparar el cuerpo, lo íbamos a sacar a la sacristía. No pudimos hacerlo. No pudimos hacerlo. Era tanta la gente, que uno de los curas, que siempre tuvieron por aquel hecho inicial un dejo de desconfianza, en la primera reunión de presbiterio que tuvimos, un gran cura de aquí de la diócesis, dijo entre lágrimas, ¿qué le vio la gente que nosotros no supimos verle? Yo recuerdo que estaba sentado en un escalón de un altar lateral y ver un matrimonio jovencito, 23, 20, como muchos deben haber tenido. Vaya a saber ni siquiera si estaban casados. O sea, eran probablemente de algún barrio similar al mío, porque zaparrastrosos, pobres, que no podían con su pobreza. Con un niñito chiquitito en brazos, abrazados llorando al cajón. Cuando terminaron las misas de exequias, luego terminó la misa de exequias, el cajón dio la vuelta a la plaza y ahí tomamos conciencia de la multitud que había habido en la misa. La catedral, que no es pequeña, estaba llena hasta el tope. El atrio, en el que cabe más gente que adentro de la catedral, estaba lleno hasta el tope y la plaza hasta la mitad. 20 minutos tardó la vuelta. 20 minutos en que la gente no paró de aplaudir. ¿Qué le vieron a ese hombre? Y eso me parece que es una pregunta más, creo que es importante recuperar la conciencia nuestra, pero también verla en eso. Porque lo que le vio la gente a sueldo era más importante que lo que le podíamos ver los que estábamos al lado de él. Y creo que eso es lo que define a un buen pastor y lo que define a un verdadero profeta. Y ya, terminé.